tenemos también una barra donde se puede ver una vez que se accede después del login, cuando el usuario ingresa al sistema, ya sea activas o en proceso o en finalizado, ¿no? Bueno, en primer lugar, el primer caso de uso que es listado de docentes, si yo ingreso a listar docentes, como vemos este botón, ingreso al primer módulo, ¿no? En este primer módulo lo que hacemos es seleccionar el curso y una vez seleccionado el curso ponemos listar docentes. Lo que va a hacer el sistema en base a ciertos criterios va a escoger a los 5 mejores docentes ligados a cierto curso, ¿no? Que podrían ser candidatos justamente para el curso problema que se está buscando docente, ¿no? Y podemos ver que tiene los campos, ¿no? Nombre, facultad, el curso, que no necesariamente tiene que ser el curso en específico que buscamos, puede ser un curso afín, y la nota de evaluación de los últimos 2 ciclos, ¿no? Esto prácticamente es un ranking de docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y luego lo que podemos hacer, bueno, es exportar como PDF o exportar como Excel estos datos, ¿no? Que hemos encontrado. El segundo caso de uso es crear la convocatoria. Si nosotros apretamos el botón crear convocatoria de la pantalla 002, nos dirigimos a la pantalla 201. En la pantalla 201 podemos crear convocatorias internas y convocatorias externas. En el caso de convocatorias externas, ya sea que no se encontró un docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, entonces lo que se hace es primero hacer unas ciertas programaciones de fechas y horas, y luego, cuando apretamos siguiente, podemos justamente llenar los datos que justamente van en la convocatoria, ¿no? Qué requisitos se busca, qué profesores se buscan, el tipo de, ya sea de práctico laboratorio y las horas que va a enseñar el docente, y luego se crea la convocatoria. En el caso de que sea una convocatoria interna, ¿eso qué significa? Eso significa que en este ejemplo de acá, imaginemos que escogimos al 2. El 2 es el que mejor está disponible, el que quiere enseñar, y no los otros. Entonces, este docente, que ya sabemos que él quiere enseñar, imaginemos en el caso de que no tiene su evaluación de los últimos 2 ciclos. Entonces, en ese caso, él tiene que dar una clase magistral. Entonces, para eso se crea la convocatoria interna. Una vez que yo creé la convocatoria interna, nos lleva a la última pantalla del caso de uso 2, donde creamos la convocatoria interna, ¿no? Buscamos al profesor por su código y se rellenan ciertos datos y se sortea el tema, ¿no? Que va a exponer en la clase magistral. Y luego se crea la clase magistral aquí con este botón. Pasando al siguiente caso de uso, el caso de uso número 3, cuando tú aprietas ver convocatorias te llega la pantalla 003. En la pantalla 003 podemos ver que, como dije antes, ¿no? Ahí está la lista de las convocatorias que en esos campos. El caso de uso número 003 es gestionar documentos. Entonces, si yo aprieto el botón, selecciono uno de estos de acá o acá o acá, como en este caso de que está seleccionado, y aprieto seleccionar documentos, me lleva al caso de uso 3. En el caso de uso número 3 es poder agregar a los postulantes, o sea, el decano va a agregar a los postulantes y va a gestionar sus documentos y los va a revisar a ver si está en el formato correcto o si han seguido las indicaciones, ¿no? O están completos los documentos. Entonces, cuando el decano pone agregar postulantes, esto es cierto, es importante decir que esto es para convocatorias externas. Cuando el decano presiona agregar postulante, se sale esta ventana y donde el decano puede agregar, ¿no? Una vez agregado, se crea una fila y puede visualizar los documentos. En visualizar los documentos, el decano puede ingresar los datos del postulante y puede incluso visualizar los diferentes documentos que el decano ha ingresado, ¿no? De ese postulante en específico. Se puede aceptar y ahí se va agregando uno por uno. Mientras se van agregando uno por uno, se van creando las clases magistrales para cada postulante en ese orden, ¿no? En el que fueron agregados. Luego, además, cuando una vez que todos han sido agregados, el decano aprieta el botón postulantes actos y nos lleva a la última pantalla. En esta última pantalla, aquí se ve una lista ya de todos los postulantes y luego se envía el consolidado al Consejo Directivo de Facultad. Algo también importante que mencionar es que una regla que tenemos es que el postulante tiene que estar comunicado en todo momento y para esto es esta ventana, donde se le envía y se le notifica al postulante, ya sea si aprobó o no aprobó en la primera parte, ¿no? De la convocatoria. Y bueno, ahora paso con mi siguiente compañero. Bien, gracias por el pase. Ahora a continuación veremos lo que viene siendo el siguiente módulo que es de dirigir clases magistrales, para lo cual en la siguiente interfaz lo que presentamos es la lista de las siguientes clases magistrales que corresponden a los postulantes de la convocatoria externa anteriormente aceptada, ¿no? Como ya mencionamos, se les tuvo que asignar un tema que es de manera al azar.
Así que, por ejemplo, acá te presentamos estas listas, ¿no? En estas listas tenemos a todos los postulantes y un botón de evaluar a su costado. Este botón de evaluar nos dirigirá a la siguiente pantalla, en la cual podemos ver que es una pantalla en la cual, una vez que se dé a comienzo a la clase magistral, acá se podrían rellenar todo lo que viene siendo eh, los puntajes respectivos a los criterios de evaluación de cada docente, ¿no? Bueno, de cada postulante, es decir, y una vez estando en esa clase magistral, y también asignado los puntajes, es que se le puede dar el guardar, ¿no? Y de esa forma es que una vez dado guardar, tendríamos que hacer lo mismo con cada uno de los postulantes hasta culminarlo, ¿no? Luego también tenemos el botón de generar informe, lo cual nos permitirá ir hasta esta última pantalla, en donde tenemos el informe generado del consolidado de cada clase magistral. En este informe, como vemos, presentamos el curso, la convocatoria, y aquí están todos los postulantes y cuál fue su resultado, ¿no? Y en base a esto es lo que se llega a terminar nuestros diferentes módulos con la elección del candidato más apto para que dicte el curso. Otra vez, volviendo al documento, lo siguiente que también le hemos agregado en este avance es la matriz de trazabilidad. En esta matriz hemos relacionado tanto lo que vienen siendo los requerimientos funcionales con su respectivo caso de uso de forma directa, y por otro lado los requerimientos no funcionales responden a ciertos casos de uso. Por ejemplo, el de listar docentes le hemos relacionado con los requerimientos de seguridad, escalabilidad y rendimiento, dado que la búsqueda debe por lo menos ser de manera ágil o que sí se responda de manera correcta, ¿no? Y así con los diferentes casos de uso, como el de convocatoria, con escalabilidad y disponibilidad, el de gestionar documentos, seguridad de información para la protección de datos, la disponibilidad, y el de dirigir convocatoria, con escalabilidad, rendimiento y compatibilidad con múltiples dispositivos. Así que lo que también tenemos que mostrar es justamente el diagrama de secuencias, comenzando otra vez con el diagrama de secuencias de listas docentes, en el cual primero tenemos desde la elección del módulo que está desde el menú principal, y como ya me mencionó mi compañero, es que se debe elegir primero un curso, y esto lo va a controlar, bueno, nuestro controlador, y acá se va a empezar a seleccionar a los docentes que están en este curso, ¿no? Este bucle que presentamos es justamente para que se vayan agregando a cada uno de los docentes, ¿no? Y de ahí es lo que se puede llegar a su funcionalidad final, en la cual exportamos esta lista, ¿no? De los docentes que nos ha votado el sistema. El siguiente diagrama de secuencia es el diagrama de secuencia de crear convocatorias. Para este diagrama de secuencia, como ya estamos viendo, es que primero este diagrama de secuencias va a variar dependiendo si es que se quiere crear una convocatoria externa e interna. Por ello mismo es que se selecciona esta alternativa. Lo más relevante, como ya mencionó mi compañero, es que una vez que se selecciona, por ejemplo, en convocatoria externa, se va a tener que rellenar los campos correspondientes de la convocatoria, las fechas, el curso y cada requisito que se va a requerir, ¿no? De esta manera en bucle y en ciclo hasta, o sea, para cumplir con, o sea, para que se den todos los requisitos que va a requerir esa convocatoria externa, ¿no? En el caso de la interna, como ya había mencionado, que en este caso sí hay profesores, eh, lo que se va a hacer es, en la selección de convocatoria interna, bueno, en el de convocatoria interna es que se van a buscar los profesores, y una vez buscado, vamos a seleccionar los cursos, ¿no? Como también a estos profesores, como no tienen esta evaluación, también se les debe sortear un tema correspondiente al curso, y de esa forma es que se le va a programar a una clase magistral aparte, ¿no? Y esto más que nada sería la parte del diagrama de secuencias ya presentado con las interfaces anteriores, ¿no? Ok, continuando con los siguientes diagramas de secuencia, tenemos el de gestionar documentos. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Acá está. Tenemos algunas pantallas principales que son las que ya mostraron mis compañeros, como la de listar convocatorias, donde se selecciona una convocatoria de estas y se revisa los documentos de los postulantes. Se sube los documentos cuando es necesario agregar algún postulante. La visión de los documentos
y las demás pantallas. Acá tenemos algunos bucles importantes que son los más grandes, que vendría a ser los de agregar postulantes, que se van a hacer, mientras haya postulantes, se va a ir repitiendo el bucle, va a obtener información de la tabla de postulantes y se va a generar la acción. Luego tenemos el siguiente bucle que está más abajito, que es el de mientras hay documentos, que es cuando se va agregando los documentos de cada uno de los postulantes. Puedes alejarlo un poco. Y esto va a obtener información de las principales clases que son documentos, postulantes, tema y convocatoria. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? La siguiente sería dirigir clases magistrales. A la misma vez que la anterior, va a tener una lista de convocatorias y se selecciona la siguiente, como ya explicaron mis compañeros. Aquí los bucles principales se van a hacer al obtener la información. Al obtener la información de la convocatoria, como se muestra a la derecha, al obtener la información de los postulantes con la clase magistral asignada, como se muestra a la derecha, por favor. Ajá, se hacen los bucles y se van a obtener las principales clases como convocatoria, postulante, clase magistral y también se repite el mismo bucle anterior para crear un informe final. ¿Puedes alejarlo un poquito, por favor? Y bueno, esta información se repite cada vez que se va a hacer alguna función. Por ejemplo, si se consultan las convocatorias, se pide la información. Si se consultan las clases y postulantes en dicha convocatoria, se consulta información. Entonces se repiten los bucles. Ahora puedes pasar al diagrama de clases, por favor. Ok, luego pasando al diagrama de clases, voy a mencionar algunas principales porque mencionar cada una con sus atributos va a tomar mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, postulante, que el postulante va a estar registrado con una clase magistral. Una clase magistral es por postulante, cada postulante solo tiene una. Luego tenemos que los postulantes pueden tener varios documentos, por eso es de relación 1 a n. Y tenemos también que en cada convocatoria hay varias clases magistrales de cada uno de los postulantes. En cada convocatoria también hay diferentes plazas, donde, o bueno, hay una plaza que es la descripción. ¿Puedes bajar, por favor, un poquito? Y los requisitos de las plazas. Luego tenemos la sección donde se va a dar el curso, el docente, eh, y en la sección y docente tiene una relación donde sale evaluación docente, que un docente puede dictar en varias secciones, pero cada sección tiene que tener un profesor, un docente, vaya. Puedes irte un poquito por la izquierda y tenemos también las generales como los cursos, el sílabus, con los temas. Puedes alejarlo un poco e irte para la derecha y un poco arriba y otras como la persona que vendría a ser los postulantes y los evaluadores de dichos postulantes, el usuario que es el que va a entrar al login, el encargado de consejo y el decano que también cuentan como personas que heredan todos los atributos. Ahora las clases de control que van a ser básicamente los controladores que hemos mencionado en todos los diagramas de secuencia. Tenemos la pantalla principal que va a ser el login, el de listar docentes, el de crear convocatoria, la gestión de documentos y el de dirigir clases magistrales, cada uno con las funciones que se han asignado. ¿Puedes bajar, por favor? Bueno, tenemos las interfaces que ya mencionaron mis compañeros. Tenemos, por ejemplo, el login, el menú principal y las interfaces que ya mencionaron mis compañeros en el Figma con la descripción y el nombre de cada una de ellas. Por ejemplo, la P302, que es subir documentos, la visión de documentos, rechazar documentos, cada uno con un nombre más identificable. Y todo eso se relaciona a los casos de uso descritos que hemos puesto. ¿Puede bajar, por favor? Luego tenemos el diagrama de paquetes, donde los subsistemas básicamente son los módulos que hemos encontrado, como listar docentes, crear convocatorias, gestionar documentos y dirigir la convocatoria. Y todos estos van a entrar dentro, cada uno va a tener su interfaz que se ve acá en la izquierda, el de interfaz de crear convocatorias, utilizar docentes, dirigir convocatorias, etcétera. Luego tenemos la documentación necesaria para poder hacer todos los procesos que queremos hacer. Esta se va a almacenar en la base de datos, donde también se va a almacenar la información nueva que creemos o los procesos que hagamos. Y luego la lógica del negocio, que van a ser los mismos subsistemas, que son crear convocatorias, listar docentes, dirigir clases magistrales y gestionar los documentos. ¿Puede bajar, por favor? Y bueno, algunas conclusiones, porque ya se está acabando el tiempo. Podría ser que el sistema va a lograr digitalizar y automatizar el proceso de selección al docente. ¿Esto qué va a hacer? Reducir tiempos, errores y todo el tedioso proceso que era antes. Tenemos que el ROI también demuestra una buena ganancia realista y
y hace que el proyecto sea sostenible. Tenemos algunas tecnologías que van a ser buenas, por ejemplo, The Angry Progress y que Scrum, que está haciendo con la metodología que estamos trabajando, una muy buena para poder desarrollar ese software, ¿no? ¿Puedes bajar, por favor, ya las recomendaciones? Y bueno, algunas recomendaciones es que antes del despliegue total, vamos a hacer algunas pruebas o se va a buscar hacer algunas pruebas en una o dos facultades para poder ver qué más le falta al software, para detectar errores y medir el impacto. Luego tenemos que realizar talleres en decanos, evaluadores y todos los que van a interactuar con el sistema. Y también que el sistema debería estar conectado en una base de datos ya académica e institucional. Esto va a ser para que pueda obtener data pasada y ver cómo se hace más el proceso, ¿no? También podemos tener que el sistema tenga una retroalimentación continua, que va a ser básicamente el tratar de ir mejorándolo con el tiempo y que contemple medidas de cifrado para que todos los datos personales puedan ser guardados seguramente. Y bueno, la última sería que el sistema se podría ampliar incluso para incluir más procesos, como la selección administrativa, la gestión de docentes contratados, evaluaciones de desempeño, entre muchas otras más. Y bueno, eso fue todo por el grupo 2. Muchas gracias por su atención. Ya. Una pregunta. ¿Ustedes se han conseguido los formatos de las evaluaciones que hay en los departamentos para los concursos de profesores? ¿Han conseguido esos formatos? Más o menos, profesor, para construir nuestro sistema, hemos estado basándonos en, por ejemplo, formatos que lanza la Gaceta, si no recuerdo mal, también en justamente la documentación oficial de la universidad, ¿no? Que muestra cuáles son los requerimientos que debe cumplir cada convocatoria. Y bueno, en base a eso, más o menos hemos construido, ¿no?, nuestro sistema. Ya, correcto. Yo le voy a alcanzar al delegado los formatos que existen para la evaluación, o sea, unos cuadros, e inclusive evaluación del currículo vitae también. Y luego alcanzar, ¿ya? No hay Muchas gracias, problema. profesor. Ya, listo. Pasamos con el grupo 3. Adelante, grupo 3. Ya saben, solamente la parte complementaria, no expongan todo lo anterior de la semana anterior, solamente la parte complementaria nomás para aligerar la exposición. Adelante. Ok, profesor, un momento, estoy presentando. ¿Sí se puede apreciar? Sí se ve. Adelante. Ya, perfecto. Voy a empezar yo. Nosotros estamos haciendo trabajando con la empresa de salud y básicamente nos estamos centrando en la parte de la gestión de historias clínicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ello. Bueno, esta es la problemática, un poco del business, model Canvas que ya se presentó previamente, el ROI también, que tenemos un ROI de 1.72, el modelo de negocio. Esto no ha cambiado, este es el ASIS, el cómo está trabajando salud, que básicamente hay bastantes cosas que se pueden mejorar, hay procesos que son repetitivos, procesos que son manuales y que son justamente donde queremos nosotros mejorar, ¿no? Por la parte de la automatización. Este sería el alcance del sistema. Básicamente, lo que va a permitir el sistema es trabajar con estos tres stakeholders, ¿no? A través de brindar información, permitir que las personas otorguen información al sistema, ¿no? Por ejemplo, el personal médico lo que va a hacer es agregar información de resultados médicos y seguimiento de los asegurados. Y el sistema lo que va a proporcionarle es una historia clínica, citas programadas, al asegurado le va a permitir eh, ver su información y también sacar un tema de citas, ¿no? Igual el asistente administrativo tiene toda una comunicación con el sistema. Esos son el listado de requerimientos. Se ha modificado ligeramente, pero los requerimientos van enfocados a lo mismo, ¿no? Gestión de historias clínicas, a eso se refiere a creación, eliminación, etcétera. Gestión de usuarios en el sistema para tema de privilegios, consultar historia clínica para visualizar, registro de servicio médico, y esto se ha agregado que es programar cita médica. Hemos visto conveniente agregar esta funcionalidad para dar una trazabilidad a todo el proceso desde la cita médica hasta que se da el tema del servicio médico y se registra. Esta es la lista de requerimientos. Ya se ha presentado también en la versión anterior, en la última presentación. La lista de requerimientos no funcionales.
También son los mismos, así que los voy a pasar nada más. El diagrama de actividades ha cambiado ligeramente. Las reglas de negocio se han enumerado, básicamente es para consultar historias clínicas se ha considerado cuatro reglas principales: autenticar con credenciales propias, no pueden autenticar con credenciales ajenas; filtrar información por nivel de acceso, no tiene el mismo acceso un paciente que un doctor; acceso temporal al sistema; y notificación de demasiados intentos fallidos, ¿no? Por un tema de seguridad. Ese es. Ya, también, sí, lo siento. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero, también se hizo el diagrama de actividades para el registro de servicio médico. Se han hecho algunas pequeñas modificaciones, pero en general está igual como la presentación ayer. Y entonces allí tenemos al menos 5 reglas de negocio, ¿no? Que es la autorización restringida, que prácticamente va de que solo personal autorizado puede hacer modificaciones. El registro inmutable, que tiene que haber una trazabilidad de todas las acciones que se hacen sobre el historial médico y no se puede modificar, no se puede deshacer una modificación o ocultarla. Se tiene también que validar los datos, que sean obligatorios completar todo el formato que sigue una historia médica. Y justo la codificación médica estandarizada habla sobre ese formato, ¿no? Que es el código CIE-10. Bueno, yo voy a comentarles sobre sobre el proceso de creación de historial clínico. En este caso, las reglas de negocio que vinculan a ello es necesariamente el acceso restringido al sistema, especialmente porque el que único que pueda realizar modificaciones en el historial clínico va a ser el asistente administrativo. Por otra parte, al ser manejar lo que son datos privados como el historial clínico, se tiene como un requerimiento que se necesita el uso obligatorio de identificadores únicos, ¿no? En este caso podemos apoyarnos, como por ejemplo el identificador del DNI, incluirlo como parte del código. Otro requerimiento sería la integridad de la información médica, ¿no? Por ser justamente información privada, y también el registro de auditoría, es decir, cualquier modificación que se realice, o también en este caso lo que es la creación del historial clínico, tiene que ser registrado aparte como para justamente tener esa información, ¿no? Y poder realizar en un futuro posibles este, investigaciones y tomar decisiones. Y luego tenemos el requerimiento de restricción de roles en ingreso médico, y por último la disponibilidad de información en tiempo real. Bueno, luego tenemos lo que es la depuración de historial clínico. Bueno, esto sería lo contrario a lo que es la creación del historial, pero en este caso los requerimientos serían autorización para iniciar depuración. También la validación manual obligatoria siempre y cuando el historial clínico que se planea depurar pues está pasando por un proceso de investigación, ¿no? Y por lo tanto necesita que una persona de manera personal tenga que revisar justamente el historial clínico. Por otra parte, se hace el registro automático de la depuración y restricción de eliminación definitiva, porque se va a tener que mover justamente este historial clínico a un archivo pasivo, ¿no? No es que se elimina del todo. Y por último, tenemos una generación automática de informes con respecto al volumen de cantidades de depuración que se está realizando. Bueno, con el tema de la creación de citas, este es, como mencionaba, un nuevo proceso que se está considerando, un proceso partido en dos, básicamente la creación y la cancelación de citas. Lo que se está tratando es desde el inicio en el que se presupone que el usuario ya está logueado en el sistema, va a tener una opción de seleccionar, va a seleccionar la cita, el proceso es continuo, ¿no? Lo que elige primero es especialidad y actividad hospitalaria, dependiendo de la disponibilidad de su local que está asignado, y los médicos disponibles, ¿no? Y luego se registra. Las reglas de negocio son bastante lógicas, ¿no? Solo el paciente puede agendar citas. La localización de la cita depende de lo asignado al paciente, etcétera. La cancelación tiene un proceso bastante similar, solamente que lo que se hace es buscar y cancelar la cita, ¿no? Igual, las reglas de negocio son bastante normales, ¿no? Cancelación por inasistencia. Si una persona no asiste con un rango de 15 minutos de tolerancia, la cita se da por cancelada y se habilita un nuevo cupo, ¿no? Hay un tema de la dinámica de la disponibilidad de cupos para las citas. Dentro de los casos de uso, que ya se han considerado en esta vez 5 en lugar de 4, se ha aumentado un caso de uso más por el tema de la programación de citas. Se tiene la programar cita médica como el caso de uso número 5.
los pantallazos, ¿no? Para el caso de gestión de acceso a historial clínico, es Yo lo comento. Bueno, en este caso entramos al primer caso de uso que es la gestión de acceso al historial clínico. Bueno, el personal administrativo es el que se va a encargar justamente de esta plataforma. Así que lo primero que tiene que hacer es revisar lo que son las solicitudes de acceso al historial clínico y tiene la facultad de poder aprobar o rechazar, ¿no? Y también puede revisar más a trasfondo justamente la persona que está solicitando el acceso a la plataforma. Entonces, una vez que realice lo que es la aprobación y rechazo, o rechazo, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si es que aprueba justamente a esta persona, pasaría rápidamente a lo que es la tabla de usuarios, ¿no? O sea, o aquellos que pueden ingresar a la plataforma, ya como usuario como tal. Y justamente aquí podemos observar los campos que tendría que ser lo que es el apellido, los nombres o el rol que tiene. Ya pueden ser paciente, médico o administrador como tal y las acciones que tenemos, ¿no? En este caso podemos ver información más detallada con respecto al usuario o editar justamente algún campo que consideramos que se necesita modificar y también podemos eliminar el usuario. Siguiente diapositiva. Todas estas modificaciones realizadas, ya sea creación, que bueno, se me olvidó mencionar que también podemos crear un nuevo usuario, también lo vamos a registrar en un campo, o bueno, en una sección aparte que es el historial de cambios, ¿no? En este caso registramos información con respecto a la fecha y hora que se está realizando el nuevo registro, el ID del usuario afectado, el tipo de acción puede ser la creación de usuario o editar algún tipo de dato, o el cambio de rol, eliminar usuarios o rechazar solicitudes, como también puede aprobar solicitudes. Y también el ID del actor que está realizando justamente determinada acción, ¿no? Y se va a descargar un PDF juntamente con todas las acciones realizadas. Y bueno, todo lo mencionado anteriormente se resume justamente en este diagrama de secuencias que se parte en dos. Siguiente diapositiva, por favor. Como pueden observar, anteriormente bueno, el diagrama era bastante extenso, así que lo tuve que partir básicamente en dos para que se pueda observar, ¿no? Con más claridad. Entonces, el asistente administrativo dispone justamente bueno, en el diagrama de secuencia se pueden ver cinco campos, ¿no? En este caso, un controlador de interfaz y tres controladores de control y también lo que es el historial de cambios. Aquí vamos a ver básicamente lo que es el ingreso de credenciales. Se verifican las credenciales por parte de este controlador, va a haber un tiempo que se da, por eso es que justamente hay como un bucle y se le brindan los privilegios, ¿no? Y luego bueno, acá el proceso de solicitud de acceso, se cargan las solicitudes pendientes y se le muestra las solicitudes. Entonces, en base a esas solicitudes que se le muestra al asistente administrativo, va a aprobar o va a rechazar determinada solicitud. Y en siguiente diapositiva. Y es por ello que se derivan justamente los flujos alternativos, ¿no? Así como puede aprobar la solicitud, también lo va a poder rechazar. Entonces rechaza y cada una de las decisiones que tome eventualmente se tiene que registrar en el historial. Por otra parte, hay otros tres flujos alternativos, que es el de crear usuario. Una vez que ya el determinado usuario ha sido registrado justamente en la plataforma y ya tiene acceso, ¿no? Entonces aquí creamos usuario, validamos si el usuario existe o si no se tiene que crear desde cero, y luego verificamos su existencia y mostramos justamente las credenciales del usuario creado, ¿no? Y luego también se puede editar lo que son algunos campos de su perfil y también podemos eliminar usuarios y también hacemos el proceso de confirmación. Bueno, el siguiente caso de uso es la gestión administrativa de historial clínico. También va para dirigido para el usuario que es el personal administrativo. Y allí va a ser a una parte de la plataforma web donde puede hacer la creación de usuarios o recién nacidos. Y también puede editar la información administrativa que tiene su historial clínico y también depurarlo. Entonces, como podemos ver en la primera pantalla, tiene tres opciones para justo las opciones que acabo de mencionar. Siguiente. Ya, la primera es que es historial clínico, ¿no? El usuario obviamente tiene que estar registrado y una vez que me cheque esa opción va a aparecer una serie de un formulario donde tiene que llenar estas informaciones y unas más que iremos especificando a lo largo de trabajo y que haría historial clínico. Siguiente. Aquí también para editar información a personal administrativo se va a despegar los historiales médicos existentes
se puede ver algunos datos como puede ser el nombre y el DNI y el estado que tiene esa historia clínica, y ahí pueden ver un botón para editar. Ahí, al momento de editar, se puede actualizar solo datos administrativos, como puede ser los que se mostraron en la pantalla anterior, y una vez los guarda y quedará registrado. Siguiente. Y estos casos para depurar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tiene una lista, aquí solo se va a filtrar las historias clínicas que estén disponibles, y con una opción que tiene para depurar, el sistema ejecutaría la depuración y después se registraría para acción de auditoría. Y asimismo, el sistema trasladaría las historias clínicas a un archivo vacío. Ya. Y aquí estaría de interacciones, ¿no? Entonces, primero tenemos al personal administrativo que ingresa sus credenciales, y al momento de validar las credenciales, el sistema va a devolver todos los datos de las historias clínicas que existen. Una vez que el personal ya tenga disponibles las historias clínicas, va a tener tres opciones, ¿no? La de crear, editar y depurar. Al momento de crear la historia clínica, el sistema va a verificar si existe. Si no existe, va a dar la opción de poder crear, y la historia nueva se va a crear. Al momento de editar, el usuario ingresa los nuevos datos actualizados, edita la historia clínica y devuelve de la historia clínica ya editada. Y lo mismo para depurar, ¿no? Eh, Da la opción de depurar la historia clínica, se depura en el sistema y devuelve un mensaje de confirmación de que se hizo a cabo el proceso exitosamente. Bueno, en el caso de la consulta de historial clínico, como se refirió en la exposición pasada, se va a tratar de incluir el tema, bueno, se va a incluir el tema de el ingreso, el acceso con credenciales a través de reconocimiento biométrico. Por lo tanto, solo se va a tener que asociar dos tipos de datos, ¿no? El tema del reconocimiento biométrico y el usuario al cual va a corresponder ese respectivo reconocimiento biométrico, ¿no? Entonces, esa pantalla representa una cámara que se va a prender y se va a tener que ingresar el usuario, y va a tener que coincidir ambos datos, ¿no? Para el acceso. Una vez adentro se va a mostrar la pantalla principal, que puede ser para un paciente o para un doctor, y ahí va a tener las opciones principales, ¿no? Para consultar o visualizar el historial clínico, va a poder ver a los historiales a los cuales tiene acceso, por lo general uno en el caso de un paciente o varios en el caso de un doctor, y va a poder verlos, ¿no? Este es el tipo de detalle que va a haber, las fechas de cada consulta, el tipo de consulta, bueno, el tipo de servicio, y va a poder ver detalles, ¿no? Básicamente, eso se resume acá, ¿no? Se va a introducir credenciales, se va a verificar, se va a cargar las historias disponibles, va a seleccionar o buscar el paciente, se va a verificar los privilegios y se va a mostrar el historial. ¿Ok? Sí, bueno, ahora el caso de uso de registrar el servicio médico. Bueno, primero el personal médico, ¿no? Inicia sesión al sistema y busca por un DNI al paciente, ¿no? Al cual quiere registrar el servicio médico. En ese caso, el sistema ya le habilita elegir los pacientes que tiene asignados en ese día. Entonces, bueno, en la siguiente pantalla. Bueno, una vez que elige, simplemente selecciona el tipo de servicio médico y, bueno, siguiente. Bueno, dependiendo del tipo de servicio médico que se va a registrar, ingresa, ¿no? En varios datos referidos, en este caso, al motivo de la consulta y, bueno, y otras informaciones, ¿no? Que son respectivas al tipo de servicio. Siguiente. Y este sería el diagrama de secuencias de este caso de uso. Bueno, como se explicó, ¿no? Primero ingresa el DNI y luego esto se envía a un controlador y se obtiene el paciente, ¿no? Si es que existe, y se obtienen estos datos y se muestran en la interfaz, ¿no? Luego se confirma, ¿no? En este caso la solicitud, se ingresan los datos y finalmente estos quedan registrados, ¿no? En el servicio médico. Y bueno, este sería el caso de uso de programar cita médica. Ya, en ese caso, el que ingresa sería el paciente, ¿no? Ya habiendo iniciado sesión en el sistema, por medio de este módulo puede agendar cita, ¿no?
o bueno, como también vemos, puede cancelar citas. Bueno, vamos a mostrar la pantalla que es para agendar citas, ¿no? Siguiente. Cuando agenda una cita, el usuario debe seleccionar la especialidad y la actividad hospitalaria. Según esos dos campos, el sistema le muestra sugerencias, ¿no?, de citas disponibles. Es decir, que el sistema ya, según la disponibilidad de los médicos, ya le muestra solamente para que elija, ¿no? Y en ese caso el usuario elige y lo agenda. Siguiente. Y bueno, este sería el diagrama de interacción. Es similar, ¿no? Ingresa las credenciales, elige las citas, se consultan y estas se vuelven a la interfaz, ¿no? Y como vemos hay flujos condicionales, ¿no? Hay uno cuando es para crear, bueno, como expliqué, se ingresa la especialidad y la actividad, se muestran las citas disponibles y se registran, ¿no? En el caso de cancelar, simplemente en la pantalla inicial, una vez que está mostrando las citas, elige el usuario cancelar cita en la que quiere cancelar y esta operación se valida, ¿no?, en el sistema. Bueno, voy a mostrar el diagrama de clases. Para eso voy a usar el Lucidchart, si se ve. No se está viendo. ¿No se ve? Sí se Ah, ve, sí, ¿ah? sí Sí se se ve, sí ve. se ve. Ya. Bueno, por ahora el diagrama de clases es un poco amplio. Digamos que una de las clases principales es de la historia clínica, ¿no? Que está registrando información de antecedentes, perfil médico, alergias, ¿no? Todo el tema referente a lo que es salud. Está asociado directamente a una clase paciente y una clase administrador y personal médico o sea, son una herencia de la clase persona. La clase persona está asociada a un usuario y a un rol. Ese rol es el que va a cambiar para que no cambie o no se esté eliminando y creando personas a cada rato, ¿no? Por el tema del rol. Bueno, el personal médico tiene una especialidad, puede ser oftalmología, no sé, traumatología, cualquiera, ¿no? Y la relación es de paciente con personal médico a través de la clase cita médica, la cual está asociada a un servicio médico, ¿no? No necesariamente la cita médica genera un servicio médico, puesto que la cita puede cancelarse y el servicio puede llegar a no darse, ¿no? Pero por eso es la relación de 0 a 1. El servicio médico tiene sí o sí un triaje y puede tener también un tema de hospitalización, tratamiento, diagnóstico o examen. Todos esos son casos, como dijo mi compañero, de lo que puede ser un servicio médico, ¿no? Bueno, un tratamiento tiene dos tipos de formas, ¿no? El tema del medicamento e intervenciones quirúrgicas. Mientras que el diagnóstico es un conjunto, tiene asociado un conjunto de síntomas y la morbilidad que, como mencionó mi compañero, forma parte de la clasificación CIE-10. Este sería el diagrama de paquetes. Bueno, yo voy a comentarles sobre el diagrama de paquetes. Básicamente es un conjunto de clases o módulos que van a cumplir una determinada función, ¿no? Y bueno, se distinguen básicamente aquí 6 paquetes principales, como son la que es de interfaz de usuario, los de controladores, las de entidades, seguridad, servicios y lo que es persistencia. En el caso de las interfaces de usuario, aquí vamos a ver aquellos componentes que son encargados de lo que es la pantalla, los formularios, con lo que van a interactuar los distintos usuarios que accedan a la plataforma, ¿no? Por eso es que hemos puesto como paquetes o subpaquetes lo que son el acceso principal, la gestión administrativa, el ver historias clínicas y también lo que es la gestión de citas. Por otra parte, tenemos el paquete de controladores, que van a ser los componentes responsables de coordinar las acciones, ¿no? Tanto entre la interfaz de usuario, los servicios y las entidades. Los subpaquetes que contienen en su interior serían la gestión de usuarios, la gestión de solicitudes, la de cita y la de historias clínicas. Por otra parte, estos controladores van a gestionar lo que son las diversas entidades. Y en este caso, las entidades van a representar los datos, las estructuras fundamentales del sistema, ¿no? Como podrían ser las historias clínicas, las citas, los permisos y también los registros de cambio. Por otra parte, también tenemos el paquete de seguridad, donde incluye lo que son los mecanismos de autentificación biométrica, ¿no? También lo que es los procesos de auditoría, también podría ser la gestión de roles, ¿no? Para garantizar justamente el acceso seguro y controlado de la información
También tenemos lo que son servicios, que engloba funcionalidades específicas del sistema, ¿no? Como podrían ser los servicios médicos o los servicios de reporte. Y por último, la de persistencia, más que todo relacionado al acceso y manipulación de datos, ¿no? Por eso es que menciona justamente el motor de búsqueda que vamos a utilizar para el trabajo, que es el PostgreSQL, ¿no? Bueno, conclusiones generales, el sistema de salud, como se revisó en los procesos ASIS, requiere bastante fortalecimiento de infraestructura tecnológica. Los resultados esperados agilizarán el tiempo, más que nada, ¿no? Estamos tratando de ir por eso. Tiempo para editar, consultar historias clínicas e incluso agendar citas. Y una gran desventaja será generar una cultura de uso del sistema, puesto que bastantes personas no tienen la cultura de usar tecnología para resolver sus cosas. No podemos tener cierta resistencia por parte de las personas para usar esta herramienta nueva. De igual manera, se debe tener bastante flexibilidad para lo que es el tema de bases de datos, para unir bases de datos relacionales y no relacionales, debido al tipo de dato que se va a estar almacenando, a los tipos de datos, ¿no? Datos médicos de diferentes clases. La finalidad del proyecto es brindar una plataforma amigable que facilite el proceso de atención al cliente, en este caso el paciente o el asegurado para salud, ¿no? Y se requiere una gran capacidad de procesamiento para que el módulo de citas, puesto que será el más usado. El módulo de citas estamos viendo que será el más usado, puesto que varias personas podrán acceder de forma simultánea y necesitará capacidad de procesamiento para el tema de tanto la programación como la asignación de permisos. Y eso sería todo. Gracias. Ok, lo suben al Uni virtual, ya sabe, ya está abierto el Uni virtual, para que suban. Y pasamos al grupo 4. Los grupos que ya pusieron, si desean, pueden retirarse, no hay ningún problema, yo lo tengo controlado ya la asistencia. Si desean, pueden retirarse. Grupo 4, comparten la pantalla. ¿Qué profesor en un momento? Sí, profesor. Yo voy a compartir. Mm, Aquí está. Si se ve, adelante. Ok. Ante todo, buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo 4 va a exponer acerca del sistema web para la gestión de reclamos en CEDAPAD, que es el sistema que estamos trabajando para este proyecto de ciclo. En este caso, en la parte uno solamente lo que corregimos fue el ROI, que está en esta parte, porque en la primera parte o en la primera exposición nos salió un poco excesivo. Sin embargo, ya lo estabilizamos y tenemos un ROI de 1.68. Y es lo único que mejoramos en la parte número uno. Y luego viene la parte número dos, que mi compañero va a explicar. Luego está la parte del alcance, en el que hemos definido el diagrama que representa lo que es la relación lo que es el operario y el cliente, ¿no? Acá está lo que va a presentarse el reclamo a través del sistema y el trabajador va a recibir la solicitud y va a gestionarlo y haciendo las coordinaciones correspondientes para que se resuelva el reclamo. Luego, ¿puedes bajar? Por favor. Va a ser en el proceso de negocio, que si bien nosotros en la anterior entrega lo habíamos considerado como un diagrama consolidado, lo que hicimos fue partirlo. Por ejemplo, está primero lo que es la presentación de reclamo, que básicamente es el cliente y la relación con el agente en la que entrega el reclamo y se envía a su área correspondiente. Luego está el análisis de reclamo, que básicamente, dependiendo del tipo del reclamo, como se muestra en el gráfico, que está más abajito, eh, acá ya sea como considerando que se va a necesitar un informe técnico, operacional o la calidad de agua residual, ya sea dependiendo de eso, se va a analizar el reclamo. Luego está el proceso de reunión de conciliación, que este proceso es en el que básicamente cuando ya se dé la resolución de reclamo, eh, y el cliente no esté de acuerdo con el reclamo, lo que se va a suceder es que va a poder tener la opción de que de que se programe una reunión de conciliación para volver a ver el reclamo. Y acá se muestra, ¿no? Que pues, agrandar un poco, por favor. Que va a recepcionar la solicitud de una reunión, que va a venir luego de que se haya hecho la resolución del reclamo. Y se va a hacer en la reunión, dependiendo de la disponibilidad del conciliador,
y luego de eso se va a elaborar el informe y se va a enviar el informe de resolución al cliente mediante el sistema. Siguiente. Luego va a estar lo que es la resolución reclamo, que va a ser como el informe final luego de haber hecho las medidas evaluadas del reclamo o ya sea luego de la reunión de conciliación. Siguiente. Y ahí ese es el diagrama que hemos hecho consolidado. Y además de otra modificación, hemos considerado lo que es los requerimientos, en el que, en el que hay, además de que la regla del negocio, en el que también para el reclamo, como habíamos mencionado, va a aparecer como una pantalla al principio en el que el cliente va a poder registrar su reclamo o también como hacer como el seguimiento de su reclamo, o sea, consultar el estado de reclamo y también de lo que es realizar la encuesta de satisfacción del cliente. Además, que hemos considerado que el gestor también mediante el sistema de gestión de reclamos va a poder seleccionar los reclamos comerciales y considerar enviarlo al área correspondiente. Ahí más abajo. Y claro, acá está la coordinación automática, generación automática de informes técnicos. Y luego en la parte de requerimientos, como he mencionado, también se ha agregado, ¿puedes bajar, por favor? Porque revisar reclamos ya lo habíamos considerado, pero no habíamos considerado lo que es actualizar el estado de reclamo que está más arriba. eh, que está más arriba. Acá, o sea, el gestor va a permitir, o sea, va a poder mediante el sistema actualizar el estado de reclamo según sea la resolución de reclamo. No va a poder tener tres estados en el que es pendiente, aceptado, rechazado. Y luego el cliente también va a poder visualizar el informe de reclamo. Además, si el estado es rechazado, el cliente va a tener la opción de programar reunión de conciliación. Y luego también va a poder consultar el estado de reclamo. Y básicamente eso sería por la parte de el análisis. Ahora va a continuar la modelo de caso de uso. Yes. Buenas noches, profesor. En este caso hemos modificado el modelo de casos de uso, ¿no? Podemos ver que acá el cliente va a tener de casos de uso registrar reclamo, consultar estos reclamos y estos va a tener su extend, que va a tener otros casos de uso que van a tener sí, de ellos, que va a ser programar reunión de conciliación y a su vez también visualizar resultados de la reunión y esto también con realizar encuestas de satisfacción. Y para el operador de registro va a estar la parte de gestionar reclamo y personal de conciliación realizar informe de conciliación. Y bueno, acá en la descripción de caso de uso tenemos el registrar reclamos, lo modificamos un poco, que como su nombre dice, nos va a permitir registrar un reclamo, ¿no? Primeramente en las pantallas vamos a iniciar sesión con el usuario y contraseña y dentro de ahí nos va a aparecer un menú principal que va a ser de reclamos. En esa parte nos va a aparecer tres opciones, tanto registrar reclamo, que acá va a estar tanto el apellido como el nombre, el DNI y el número de suministro correspondiente al cual se quiere asignar el reclamo. Acá va a aparecer el tipo de reclamo y la descripción, ¿no? Y se va a registrar. Y una vez acá, ¿deseas confirmar su reclamo? Confirmar o cancelar. Le va a salir una pantalla adicional. Y bueno, básicamente acá es el diagrama secuencia que le hemos modificado, le hemos puesto debajo, ¿no? Como nos recomendó anteriormente, donde sigue una secuencia de insertar, comprobar, en todo eso en la base de datos. Y acá también añadimos el VPN, ¿no? Cómo se siguieron los pasos anteriores que expliqué, tanto iniciar sesión, visualizar el menú y todo ello, ¿no? Hasta que llega a su parte fin, que es registrar reclamo. Y bueno, básicamente es lo mismo, similar. Y bueno, daré paso a mi compañero para que explique esta parte. Ok. Luego de que el cliente ha registrado su reclamo, se supone que debe haber una pestaña para que pueda consultar aquellos reclamos que ha brindado. Para ello sigue el siguiente caso de uso, que es consultar estado de reclamos. Ahora, este caso de uso es el que tiene, digamos, dentro de este, algunas aplicaciones de tipo extend, porque van a haber ventanas o pestañas dentro de este caso de uso, y se tiene que pasar por este caso de uso antes de llegar a los otros. Entonces, para explicarlo mejor, eh, están las pantallitas o las pantallas. En este caso,
el cliente entra a la pestaña de consultar reclamos que está en el menú principal y va a visualizar esta pantalla. En esta pantalla lo que va a hacer es visualizar el reclamo 1, 2, 3, 4 y en el caso de que haya brindado un reclamo nuevo va a aparecer programar, realizar, donde la reunión de conciliación todavía no se va a poder realizar y la encuesta de satisfacción no se va a poder realizar porque recién ha dado el reclamo y se puede dar la opción de eliminar, ¿no? Ahora, luego de que el reclamo no ha sido solucionado, se supone que nosotros estamos proponiendo que el cliente va a poder programar una reunión de conciliación para que esto no llegue a un ente externo que no sea PAL. Entonces el cliente va a poder programar la reunión. Cuando entre a esa pestaña de programar la reunión, va a poder escoger la fecha y la hora y confirmar la fecha y la hora. Cuando haya confirmado ambas opciones, va a aparecer la opción, en este caso en reunión de conciliación, va a aparecer la opción programada. Esto quiere decir que ya se ha programado una reunión. Si le da clic a ese botón, va a aparecer esta pantallita de aquí, que va a decir que ya se ha programado una reunión de conciliación para este reclamo. Ahora, luego de que se haya dado esta reunión de conciliación, lo que puede hacer el cliente es ver resultados de la reunión, en qué acuerdos llegaron en dicha reunión. Pero esta opción solo va a estar habilitada cuando ya se haya dado la reunión. Entonces, esta opción va a estar deshabilitada. Y cuando ya se haya realizado el informe de dicha reunión de conciliación, va a poder entrar a esa opción y entonces va a aparecer los resultados de la reunión. Entonces va a aparecer el tipo de solución y también los detalles que pueden ser agregados. Ahora, como mencionaba en esta pantallita de aquí, o en esta pantalla de aquí, eh, si ya se ha resuelto el reclamo, va a aparecer la opción de encuesta de satisfacción. En este caso, recién se va a habilitar la opción de encuesta de satisfacción. Y entonces va a poder entrar a esta pestaña donde puede realizar la encuesta de satisfacción y enviar la encuesta. Entonces, se observa que este es el caso de uso 2, que es consultar estado de reclamos y que puede tener varios flujos alternativos, como lo hemos colocado aquí, dependiendo de las opciones que se habiliten en este caso de uso. Y eso es lo que dispone ese caso de uso. En este caso tenemos también el diagrama de secuencia, que es prácticamente lo que he explicado, solo que considerando las clases tipo entidad, clases tipo controlador y clases tipo interfaz. Eh, tenemos también acá algunas actividades que son opcionales, como ya mencionado, ¿no? De repente alguna opción está habilitada, ¿no? Y es prácticamente lo mismo que en la descripción, solo que ahora en el diagrama de actividades. Y lo mismo aquí en este diagrama. Está explicado lo que mencioné anteriormente. Eso de allí. Y luego tenemos el caso de uso, del caso de uso de gestionar reclamos. En este caso lo hace el operador de registro, ya no el cliente. Entonces, el operador de registro va a ser el encargado de darle un estado a los reclamos que se han dado. Entonces, el operador de registro se va a registrar en la misma pantalla de ingreso, pero cuando ingrese, obviamente va a tener una pestaña diferente, ¿no? Va a entrar directamente en lo que es esta pestaña que es gestionar reclamos, donde va a poder ver los reclamos y cambiar los estados de dichos reclamos, claro, con la información de cada cliente. Luego tenemos el diagrama de secuencia, vemos cómo lo que decía, el operador de registro ingresa, luego se comprueba el usuario y contraseñas y ingresa a la pantalla número 9 donde va a gestionar los reclamos y aquí hay un loop o un bucle, ¿no? Para repetir por cada reclamo. Y el diagrama de actividades que explica lo mismo. Y luego sigue el siguiente caso de uso que lo va a explicar mi compañero. Ok, profesor, continuando con el último caso de uso que hemos tomado para el sistema. Bueno, en este caso se llama realizar informe de conciliación, ¿no? Que básicamente el sistema permite al personal conciliador que realice un informe sobre la reunión, o sea, después de haber terminado la reunión y haber hecho un informe, permitirle, ¿no? Bueno, y aquí el actor es el personal conciliador. Y bueno, y vayamos a las pantallas de frente para explicar básicamente todo el flujo. ¿Podrías poner las pantallas, por favor? Entonces, básicamente el flujo sería que el personal conciliador realiza el login y bueno, es lo que mencionó, ¿no? Mi compañero en el otro caso anterior. Y bueno, se loguea
Y bueno, y aquí se le va a presentar una pantalla donde se le va a ver básicamente las reuniones que tiene, ¿no? Que tiene pendiente, ¿no? Vamos a ver, visualizar, esta y todo. Se le va a poner las tablas y luego el operario, bueno, ¿quién pone estas reuniones de conciliación? El operario, bueno, más que todo el operario añade el tipo de soluciones y los detalles y guarda el informe. O sea, es como decirte que el conciliador básicamente hace los informes y los suben. No los sube. Bueno, te puede decir de que le pasa a vez al operario y el operario es quien lo sube, ¿no? Porque es el encargado de que está básicamente haciendo como guía de todo el reclamo, ¿no? Y bueno, siguiente por favor bajando en la parte de diagrama de secuencia, como podemos ver también es el personal conciliador, tiene el login, bueno, lo que hace es, básicamente se loguea como es un ente externo, se va a loguear en el sistema, va a tener su acceso de su autentificación y se va a comprobar que realmente esa persona trabaja, es una persona que está en la base de datos, ¿no? Entonces lo que va a hacer es seleccionar la reunión que tiene en la pantalla y bueno, agrega el tipo después de la reunión, entra a la reunión, platica con el cliente y de ahí, después de haber estado en la reunión, agrega un tipo de solución y lo detalla, ¿no? Agrega el tipo de solución y también lo va a detallar. Y esto le pasa al informe, ¿no? Y bueno, del informe se añade al sistema y se va a mostrar, ¿no? Se le va a mostrar al usuario como una pantallita para que pueda ver lo que ha hecho el conciliador, ¿no? El detalle en los informes, ¿no? Y bueno, siguiendo más abajo, por favor, en la parte del diagrama de actividades. En diagrama de actividades. Arriba, arriba. Ya básicamente ahí explica todo el flujo, ¿no? Explica cuál sea el módulo, visualiza la reunión, selecciona la reunión, si realmente va a haber casos aquí, me falta explicar que va a haber casos donde no necesariamente todos los reclamos van a tener que ir con el conciliador, ¿no? Entonces, si no, lo que hace es, entra de nuevo al programa y le dice de que no necesita que haya reunión porque es un caso muy leve, o sea, no se puede arreglar de manera interna, entonces pasa aquí, ¿no? En cambio, si necesita, completa la de la reunión y básicamente pacta la reunión con el negociador, ¿no? Y de ahí ya se da, ¿no? Y bueno, y va a tener una opción de que si quiere modificar los detalles del informe que subió al sistema y todo eso, ¿no? Y bueno, y validar los datos más que todo con el cliente con el que está hablando, ¿no? Y bueno, ese sería básicamente el caso de uso del diagrama de actividades. Ahora pasando al diagrama de clases, básicamente en el diagrama de clases se va a modelar las clases que son instancias de los objetos, ¿no? Y bueno, como podemos ver aquí, se está modelando básicamente todas las clases del sistema, que vienen a ser reclamo, reunión, reunión, cliente, el operador, encargado del seguimiento del reclamo, el informe y el personal conciliador es como una entidad aparte es una entidad externa, una persona externa, pero que tiene acceso al sistema a través de las credenciales. Y podemos ver ahí que el personal completa un informe y este informe está relacionado con la reunión, ¿no? O sea, una reunión tiene, cada reunión tiene un solo informe y un personal puede hacer muchos informes. O sea, el coordinador puede tener muchos informes. Esto debido a que es una relación de uno a uno, ¿no? Bueno, de uno a muchos. Y bueno, tiene. De ahí viene la parte del reclamo con reunión, que un reclamo tiene ninguno o cero, o una reunión, o sea, puede no tener una reunión necesariamente o puede tener solo una reunión. El reclamo está relacionado con la encuesta y la encuesta tiene, o sea, cada reclamo tiene una encuesta no satisfactoria y cada encuesta tiene varias preguntas, ¿no? De los cuales cada pregunta tiene una sola respuesta, no va a ser respuesta múltiple. Y bueno, el operario se le asigna a cero muchos reclamos, ¿no? Y bueno, cada reclamo pertenece a un solo operario. Y bueno, el cliente puede hacer muchos reclamos. Y bueno, en teoría aquí lo que lo diferencia básicamente de que cada cliente puede tener muchos suministros, ¿no? O sea, es como decir que esto sería como una lista de muchos suministros, que básicamente en el modelado en el diagrama de clases, esto se instancia como fuera parte del sistema, o sea, se puede decir como una clase aparte, ¿no? Porque un cliente puede tener varios números de suministros a su nombre. Y bueno, eso sería todo. Y pasando al siguiente compañero. ¿Es todo lo que hemos Bien, presentado? bien. A ver, No, continúa, no, continúa. falta. Bien, bueno, como mencionaron mis compañeros, hemos estado modificando el formato en los diagramas, ¿no? Tanto de secuencia y así como los de actividades, ¿no? Para que estén estandarizados y se pueda tener una mejor legibilidad. Y además, bueno,
para recordar y recalcar que, bueno, los diagramas de actividades han sido hechos en Visali. Y por último, las pantallas también han sido con el mismo formato. Bien, sigamos con el diagrama de paquetes. Ya, ahí está. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá es como hemos organizado lo que viene a ser la arquitectura del sistema, en lo que vienen a ser cuatro paquetes principales, ¿no? Como vemos ahí, si lo puedes acercar un poco, tenemos primero lo que son a la izquierda, arriba, las vistas, ¿no? Bueno, donde acá van a estar lo que son los interfaces que el usuario va a utilizar en el sistema. Por ejemplo, tenemos el login, ¿no? También el menú principal o un formulario para un formulario de satisfacción y todo eso. Bien, luego pasamos a lo que son los controladores, que se van a encargar de lo que es recibir las acciones que va a realizar el usuario y así procesarlas, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo, cuando el cliente registra un reclamo, este evento lo va a manejar lo que viene a ser un controlador, que va a ser el de registrar reclamo, ¿no? Que va a validar esta información y va a llamar a lo que son los modelos. Por ejemplo, en los modelos tenemos lo que es representan eh, lo que es la lógica y la estructura de los datos, ¿no? Tenemos clases como lo que es el cliente, lo que viene a ser reclamo, la reunión, el informe y la encuesta, ¿no? Y bueno, por último, vamos a tener lo que es una base de datos, donde está toda la información requerida y necesaria de manera segura, ¿no? Donde el cliente se va a registrar, va a consultar o va a editar, actualizando. Y bueno, siguiente, baja, por favor. Y bueno, tenemos algunas conclusiones que habíamos mencionado. Por ejemplo, tenemos que este sistema, bueno, va a permitir a Sedapal lo que es automatizar lo que es el flujo de sus atenciones a reclamo. Bueno, lo que permite reducir sus tiempos de respuesta y así elimina lo que son atenciones netamente de manera personal, ¿no? Entonces, para ello, como lo dije, tenemos los módulos bien definidos que van a cumplir ciertas funcionalidades. Luego, para ello, hemos creado lo que es, bueno, hemos empleado lo que es la metodología Scrum, como se había visto en clase. Además, ha pasado por un desarrollo iterativo con una retroalimentación entre los participantes del grupo. Seguidamente, bueno, los beneficios de este software, por así decirlo, para la empresa Sedapal puede ser reducir la carga de trabajo y, bueno, ofrece una mejor experiencia a lo que son sus usuarios, a sus clientes. Y bueno, nos permite a nosotros lo que es reforzar conocimientos, lo que viene a ser análisis de sistemas o metodologías ágiles. Baja. Y ya para cerrar tenemos lo que son los anexos, que tenemos lo que es el diagrama Gantt, que ya lo habíamos visto, pero simplemente le hemos cambiado la ubicación a lo que eran anexos. Y por último, la matriz de trazabilidad, que se le hicieron los cambios debido a que los requerimientos cambiaron y se actualizaron. Entonces acá tenemos requerimientos funcionales y no funcionales en la matriz, además con los 4 casos de uso principales, y asignados donde corresponde, de manera adecuada. Lo mismo hicimos con la matriz de trazabilidad con los actores, donde los actores vienen a ser el cliente, el profesional de conciliación, el sistema de atención de reclamos y por último el operador de registro y selección. Y sí, y ahí acabaría. Muy bien. Bueno, profesor, gracias. Ok, Sí, listo. profesor. Muchas gracias. Ya. Dejen de compartir. Si gustan, pueden retirarse y entre el grupo 1. Puede compartir pantalla el grupo. Ok, profesor, en un momento comparto. Ya, bien. Ya, gente, ya ponemos atento a todo. Como te dices que. Y acorten ya saben lo que ya han puesto, ya no expongan lo de la semana pasada, para dar así un tiempo óptimo. Adelante, si se ve. Ya, ok. Ok, buenas tardes, profesor. Bueno, noches, profesor, compañeros. Vamos a presentar ahora lo adicional que hemos agregado a nuestro trabajo de la semana pasada. Y bueno, vamos con los casos de uso específico. Adelante, Elías.
Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a explicar de manera rápida, porque ya se expuso la semana pasada, sobre los casos de uso específico. El primero, registrar encargados, que tiene como actor el encargado. El flujo básico, pues es el registro, donde se registran los datos en la plataforma. Luego pasemos con la autenticación de usuario, que vendría siendo el seguimiento del anterior, donde el usuario puede acceder a la plataforma mediante el link que se le ofrece y se validan las credenciales. Siguiente. Tenemos ahora la carga de resultados deportivos. Esto se realiza a través del encargado de cada facultad. Tiene como condición de que esté autenticado y como postcondición de que los datos son almacenados en la base de datos. El flujo es que accede a la plataforma, selecciona el evento deportivo y la competencia que quiere ver, introduce los resultados y se visualiza en el sistema. El siguiente caso de uso específico es la consulta de resultados por facultad. Este consiste básicamente en los usuarios pueden visualizar los resultados de cada partido dependiendo de los filtros que realicen, como por facultad, día, fecha, hora. Siguiente, por favor. Tenemos la publicación de horarios y cronogramas. Esto por los encargados que suben los cronogramas y horarios al sitio web. Siguiente, por favor. Tenemos también la generación de tablas de posiciones que lo genera automáticamente el sistema cuando los encargados suben los puntajes de cada facultad. Siguiente. Tenemos el cálculo del mediario general que se realiza también automáticamente al finalizar el evento de las Olimpiadas. Son los encargados de subir las puntuaciones y se realiza el cálculo. Ahora tenemos lo que es la exportación de información. Esto lo que realizan los usuarios cuando quieren exportar toda la información. Puede hacerlo en formato PDF, Excel o CSV. También tenemos la consulta del cronograma, también por parte del usuario. Este se accede a la plataforma, selecciona la opción de consulta el cronograma y le muestra cuáles son los siguientes partidos o juegos que se van a dar. Y también por último tenemos la consulta de medallero por parte del usuario para consultar cuáles son la medalla de oro, de bronce y de plata de las Olimpiadas de cada deporte. Bueno, ahora pasaremos a ver un pequeño prototipo de cómo funcionaría esta página dentro de un Figma. Como pueden ver, la página principal o el inicio sería tal que así. Se puede ver como en el banner de arriba, se ve el inicio, las facultades, las actividades y el medallero. Cada uno que te lleva a una página diferente, como podemos ver ahí, los encargados de cada facultad. Eh, También las tablas de posiciones, quién va primero, quién va último, por cuántos puntos, cuántas medallas. También podemos ver dentro de la pestaña de facultades todas las facultades que hay, desde FIS, FICUTE, FIP, FIA, con todo su cronograma que tienen, ¿no? Luego tenemos lo que es los deportes, donde podemos ver los partidos a acontecer y los que ya acontecieron, con sus grupos y sus clasificaciones. Un poco más abajo, por favor. Podemos ver los brackets, cómo estos avanzan a través que a la medida que se actualiza la página. Y eso básicamente sería el funcionamiento básico de lo que es la página web. Ahora hablaremos un poco sobre el diagrama ASIS y el 2B, que sería diferenciando lo que sucede ahora con lo que sucedería después con la implementación de nuestro sistema. En el caso del diagrama ASIS, tenemos un BPNN que nos explica que inicia con la consulta, ¿no? Un usuario que realiza una consulta. Entonces ellos ingresan a la página de Facebook de las Olimpiadas y buscan el deporte que quieren visualizar. Esto normalmente es muy confuso porque tienen que buscar, bajar, bajar mucho. Entonces se pierden la información o no encuentran lo que quieren encontrar, ¿no? No hay un filtro para buscarlo. Entonces se hace un cuadro de decisión, ¿no? Donde se dice que si está en la página, en caso de que sea afirmativa la respuesta, pues pueden comentar o reaccionar a la publicación, ¿no? Y termina el proceso. En el caso de que no, pues se solicita que se agregue la página, se agregue los resultados. Y luego en el caso del 2B tenemos que esto facilita mucho lo que es la consulta de dichos registros y también la subida de información. En el caso de acá inicia con el ingreso a la plataforma virtual, el ingreso, el login, y buscaría facultades a las que quiere visualizar. Selecciona el deporte, se escoge el juego y se visualiza, entonces se muestra el resultado. Y si no, pues se notifica para que lo suban. Y ahora hablaremos del diagrama de secuencia. Sí, bueno, brevemente ya lo habíamos comentado en la clase pasada en la primera secuencia. El primero es el de registrar a los respectivos encargados. Tenemos un administrador que mediante su interfaz va a ingresar sus datos, se van a guardar los datos y luego se va a registrar dentro del usuario que se va a poner un tipo y ese va a ser el tipo que va a ser el encargado.
Siguiente. Después tenemos el diagrama de secuencia para la autenticación de usuarios, donde tenemos el encargado, él va a introducir sus credenciales, baja un poco más. Dentro de ahí, él puede iniciar sesión, se verifican esas credenciales, y entonces si son entonces, las credenciales correctas van a verificarse si son correctas efectivamente, se verifica qué tipo va a ser, y si no, se muestra un error de inicio de sesión. Baja. De la misma forma se hace con el administrador, que él va a ingresar sus credenciales, inicia sesión, se verifica estas credenciales, se ven si son correctas, se verifica su tipo y en el caso que sea correcto, si no, vamos a mostrar su error de inicio de sesión. Siguiente. Tenemos la carga de los resultados deportivos. Esto lo va a hacer un encargado. Se selecciona el evento, introduce los resultados, se guardan estos resultados, se confirma su almacenamiento y se notifica. Siguiente, tenemos la consulta de resultados por facultad. Tenemos nuestro usuario. Un usuario puede consultar, digamos, la facultad de la FIS para ver, va a consultar qué resultados hay. Entonces va a obtener sus resultados. Estos resultados se van a mostrar y el usuario va a poder visualizarlo. Siguiente. Tenemos la secuencia para la publicación de horarios y cronogramas. Tenemos un encargado. Este va a introducir los horarios. Se validan y se publican. En caso de que sea un horario válido, se guarda el horario y se confirma su almacenamiento y se muestra que la confirmación. Caso contrario que son horarios inválidos, se corrige y después te dice que es un horario no permitido. Siguiente. Tenemos la secuencia de generación de tablas de posiciones. Se selecciona la competencia que se va a realizar. Se genera la tabla. Se obtienen resultados y se generan resultados. Se calculan las posiciones y en caso que sea la primera vez que se tenga esos resultados, se genera la tabla de posiciones. Si es para actualizar, solo se va a actualizar la tabla de posiciones y después se confirma publicación y se muestra la tabla. Siguiente. Tenemos el diagrama de secuencia para cálculo del medallero general. En este caso, se selecciona la opción del medallero, se calcula el medallero general, se obtienen todas las medallas que tiene cada facultad y hay datos de la medalla. En caso que los datos sean correctos, se va a ver que así la primera vez que se introducen datos para del medallero, entonces va a generar la tabla. Entonces, y hacemos una generación del medallero y se muestra este medallero. Luego, si no, se van a actualizar los datos que se guarda el medallero, se confirma la publicación del medallero y se va a mostrar este medallero. Y en caso todos estos datos hayan sido inconsistentes, se muestra que son datos inconsistentes al introducir datos al medallero. ¿Bajas? Exportación de la información, como antes habíamos visto, baja. Se va a seleccionar los datos, se solicita la exportación, se obtiene esos datos, se exportan los datos y se busca la opción en qué formato quiere. Entonces, el administrador va a seleccionar el formato, se confirma el formato, genera el archivo, va a haber un archivo generado y ese archivo se va a descargar. Siguiente. Y tenemos el diagrama de secuencia para la consulta de cronogramas. En este caso se consulta opciones de cronograma, se va a seleccionar la facultad, se obtienen las opciones disponibles de todas las facultades que hayan participado, se muestran las opciones, se visualizan estas opciones, y entonces consulto a qué deporte quiero verificar de todas las facultades que hay. Entonces consulto de este cronograma de deporte, obtengo el cronograma, muestro el cronograma y se visualiza el cronograma. ¿Entiende? Y tenemos por último la consulta de cronograma, donde un usuario, bueno, vaya al medallero, se consulta el medallero y de este medallero se va a visualizar y se muestra el medallero general. Ok, continuando con el diagrama de actividades, ¿se me escucha, verdad, César? Sí. Ya, ok. Entonces, continuando con el diagrama de actividades, básicamente con la de registrar encargados, adicionalmente a lo que añadió mi compañero, es que básicamente se tiene que verificar si es administrador, porque es el administrador quien se encarga de registrar a los encargados, añadiendo a lo que ya se ha mencionado de mis compañeros. En la parte de autenticación de usuarios van a haber tres tipos de personas que van a utilizar la página. ¿Quiénes son los administradores? Quienes básicamente manejan la información ya subida. Quienes suben la información solo se encargan de eso, los encargados, y otros, los usuarios son los que visualizan los datos subidos al portal web. Esa sería la diferencia entre esos tres tipos. En la parte de carga de resultados deportivos, adicionalmente a lo que a mí me enseñaron mis compañeros, es de que también el portal web tiene que verificar que los datos subidos sean correctos de la forma correcta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en fútbol no se puede subir que quedó en un 3.2 a 2.1, eso no. O sea, también se tiene que verificar esos temas. En básquet, por ejemplo, no puede haber un 9.5 a 2, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, añadiendo también adicionalmente lo que mencionaron mis compañeros en el diagrama de actividades para consulta de resultados de facultad. Bueno, adicionalmente como
mencionó a mi compañero, se verifica que hay información de la base de datos a través de la consulta sobre cierta facultad y si hay información disponible se muestra, ¿no? Y bueno, y básicamente eso. También el diagrama de actividades de publicación de horarios y cronogramas. Bueno, aparte de ello, también como mencionaban mis compañeros, se muestra la lista de deportes, se selecciona el deporte, se añade la lista de horarios y ya. Y básicamente se guarda la información y se muestra en la pantalla de confirmación de que se ha guardado. En la parte de diagrama de actividad de generación de la tabla de posiciones, esto, como mencionaba mi compañero, si bien es la primera vez que se va a generar la tabla, se genera la tabla por primera vez, pero si no, a pesar de que los encargados han añadido nueva información, esta no se va a actualizar hasta que el administrador haya dado a actualizar el tablero, si no, no se va a actualizar. Aparte de ello, también tenemos el diagrama de actividades de cálculo de medallero general. Básicamente se genera a través de las medallas según los resultados por cada deporte. También tenemos el diagrama de actividades de exportación de información. Como mencioné mi compañero, se exporta en los formatos que se desee, tanto PDF, Word o Excel. CSV también. Tenemos el diagrama también de actividades de consulta de cronograma, donde ya habíamos dicho de que los usuarios, que básicamente son los ajenos al administrador o a los encargados, ingresan a la plataforma web, verifican los cronogramas que deseen según la facultad y según el deporte y los pueden visualizar en el portal web. En el diagrama de actividades de consulta de medallero, tan simple como ir al Figma, consultar en la parte de medallero, como vemos en esta parte de acá, y se obtiene el medallero general, que es la atracción principal de este portal web. Vamos con el diagrama de clases. Alfredo. Bueno, sí, siguiendo con el diagrama de clases, primero que nada quería aclarar, tanto el diagrama de secuencia como estos diagramas de clases han sido realizados con el software llamado Power Designer, y si puede ver ahí, cada CC o controlador se ha definido una operación, y bueno, en este caso podemos ver que podemos comprobar, sí, que cuando pasamos esto a clases, entonces cada operación que hemos insertado en el controlador va a estar bien establecido, así que todo está correcto ahí. Y bueno, primero que nada empezamos con la clase de control, y bueno, aquí podemos ver la clase de control que vimos en el diagrama de secuencia, como el CS encargados, usuarios y administrador. El siguiente tenemos la clase interfaz. Baja un poco, por favor, Jonathan. En este caso van a mostrar todas las operaciones que van a ocurrir en esas interfaces. En este caso tenemos las interfaces, el GUI encargados, el GUI de usuarios y el GUI de administrador. Baja, por favor, Jonathan. Y bueno, también finalmente tenemos la clase entidad que va a contener todos los elementos principales del sistema de gestión de limpiadas, incluyendo lo que viene a ser actividad, cronograma, medallero, facultad, entre otros. En este caso, como puede ver ahí en el diagrama de clases, tenemos que actividad y facultad tienen una relación de muchos a muchos en ambas partes, así que lo que hicimos fue romper esa relación creando una nueva entidad llamada equipo, que va a ser el equipo que va a participar en una determinada actividad, el equipo de la facultad que va a participar en determinada actividad. Y así podemos ver también las relaciones entre las demás clases, que vienen a ser de uno a muchos, de uno a uno, entre otras. Baja, por favor, Jeremy. Y bueno, finalmente tenemos lo que viene a ser el diagrama de paquetes. Ahí está el último. Y bueno, ahí podemos ver que tenemos básicamente todo lo que viene a ser el paquete interfaz, que va a contener las GUI que se mencionan previamente, el paquete de controladores que va a contener todos los controladores que se mencionaron, como usuario, encargado y administrador, y el los paquetes de entidades también, que en las entidades previamente mencionadas, y el paquete de base de datos que básicamente se va a encargar de la interacción con la base de datos del sistema, incluyendo lo que viene a ser base de datos y conector DB. Y bueno, eso sería todo. Ya. Bueno, siempre se le pide conclusiones, ¿no? Ya. Para la próxima, tiene que presentar sus conclusiones también. Ya, ok. Si gustan, pueden retirarse el grupo 1. Ahora entra el grupo 5. El grupo 5 puede compartir. Profesor. Buenas tardes, profesor. Vamos al grupo Sí, se 5. ve. Sí. Se ve. Adelante. Buenas noches, profesor. Somos el grupo 5 y nuestro tema es sistemas de análisis predictivo de demanda para las farmacias peruanas.
la empresa que salió de la fusión de Incafarma y Mifarma. Bueno, de los cambios que hemos hecho en el análisis, primero que nada, hemos rehecho los requisitos funcionales, principalmente porque anteriormente considerábamos toda la cadena de suministros como el sistema que vamos a intentar implementar, pero al final nos hemos concentrado en solo hacer el análisis predictivo para que se pueda apoyar esa cadena de suministros. Por lo tanto, estos son los nuevos requisitos funcionales. Primeramente, los que nos hemos quedado de requisitos funcionales son desde el requisito funcional 1 hasta el requisito funcional 8, que trata del registro de producto alimentario, actualización automática del stock, generación de reportes, registro de ingresos y salidas de producto, monitoreo de la demanda, búsqueda de productos, registro de evoluciones y la integración con el sistema de ventas. Y adicionalmente hemos agregado 3 nuevos requisitos funcionales, que es la personalización de un dashboard, que en sí es el reporte que va a ver el gerente para decidir cómo va a planear la cadena de suministros. Luego es la visualización interactiva de los datos, que es que el gerente pueda interactuar con el mismo dashboard y así poder verificar cuáles son los datos exactamente que necesita. Y lo otro es la exportación de reportes o informes, más que nada para poder exportar el dashboard en un PDF, Excel o un CSV. Y a continuación, el siguiente cambio que hemos hecho también fue reestructurar nuestro diagrama de casos de uso. Al final, lo que hemos quedado resultado fueron en 7 casos de uso: registro de venta de productos y registrar evoluciones de productos, que el actor es el farmacéutico y es apoyado por el sistema de ventas. Luego están los otros 2 actores, el gerente de logística y el de analista de demanda. Primero vamos con la lista de demanda. La lista de demanda lo que va a hacer primero es monitorear la demanda para ver en tiempo real en vivo la demanda, de qué manera fluctúa, y así puede advertir a logística y puede hacer un planeamiento de emergencia, por ejemplo. Luego está el otro caso de uso, que es editar el dashboard, que es el dashboard que va a poder ver el de logística. Y aquí también está incluido el registrar datos de tendencia, que se refiere a que la demanda no solo tiene que ver para predecirse son los datos de las ventas y evoluciones actuales, o digo históricas, sino también tiene que ver las tendencias que puede haber en el futuro, que es en sí inspeccionando el entorno, y así hacer un mejor análisis de la demanda a futuro. Luego, también en tal dashboard está incluido el ver dashboard, que es una manera para que el analista pueda ver una vista previa de cómo será el dashboard que va a presentar al gerente de logística. Mientras tanto, el gerente de logística podrá ver, como dije anteriormente, ver el dashboard, y también está extendido ver la predicción de demanda que se ha realizado en la lista de demanda, de acuerdo a los datos de tendencia que ha implementado. Ahora veremos los casos de uso de manera más descriptiva. Primero, registro de venta de producto. En sí, se trata de el actor accede al registro de ventas, selecciona los productos vendidos o especificar las cantidades que se van a vender, ingresar las cantidades para que el sistema nos dé un precio y confirmar la venta. El flujo alternativo sería si el farmacéutico cancela la venta por petición del cliente o por otra X razón. Aquí vemos el diagrama de actividades, que primero es el farmacéutico, ingresa las credenciales, al sistema la valida, si las valida, accede al módulo de registro de venta, si no, cancela el flujo. Luego se va a mostrar el formulario para ingresar el dato de venta, se seleccionan los puntos y cantidades, la disponibilidad de alimentario de estos productos que ha seleccionado y calcular el subtotal, ingresar el precio y datos opcionales del cliente por si tiene un descuento y demás, por ser cliente frecuente, y después calcula el total de la venta,
dando una pista previa para el cliente y para el vendedor, para luego confirmar la venta y guardar la venta en la base de datos y actualizar el inventario y generar comprobante para el cliente. Aquí podemos ver el diagrama de secuencia, que primero es el actor, y aquí tenemos el interfaz de ventas, el sistema de ventas, que se va a controlar más que nada el flujo para que pueda acceder a las entidades, que es el módulo de inventario, y la base de datos. Como vimos anteriormente, se inicia la venta, solicita los datos del sistema de ventas, y da el formulario, ingresa los productos. El sistema de ventas, para validar la disponibilidad, va a consultar con el módulo de inventario, y así el módulo de inventario va a darle el stock actual, después el sistema de ventas le va a dar la disponibilidad de precios, porque el inventario solo se va a ver las cantidades que hay de stock de tal producto, no, y el sistema de ventas es el que se va a encargar de dirigirte al precio. Luego ingresa las cantidades y datos del cliente a la interfaz, el actor calcula la venta, y el sistema de ventas le responde con el total y la vista previa de la venta. Luego se confirma la venta y procesa la venta. Por lo tanto, el sistema de ventas va a actualizar el stock y también va a registrar la venta en la base de datos. Y como respuesta, el sistema de ventas va a darle el comprobante. Un caso alternativo sería que el farmacéutico cancele la venta y el interfaz le va a dar el aviso de la venta cancelada. Aquí podemos ver los prototipos que se han hecho para este caso de uso. Más que nada se va a ver el inventario actual como una tabla, dando las cantidades, la fecha de ingreso, la fecha de vencimiento de los proveedores. Luego aquí se ve el formulario de la información de los productos para recibir y después también para registrar la venta de productos. Y a continuación es el siguiente caso de uso, que es registrar devoluciones de productos. Es similar a registrar a las ventas, solo que aquí la diferencia es que vas a registrar una devolución. Por lo tanto, el farmacéutico va a hacer el módulo de devoluciones, va a buscar la venta original y devolver el producto a devolver, ingresar la cantidad a devolver o el motivo de devolución y confirmar la devolución. Por lo tanto, como precondiciones, el producto debe haber sido vendido previamente y registrado en el sistema. Además, también debe el usuario tener permisos para realizar devoluciones. Aquí están los temas de actividad, que es usualmente ingresar las credenciales, validar credenciales. Si no, lo rechaza. Si están válidas credenciales, accede ya a resignar el módulo de devoluciones, muestra el formulario, la búsqueda de la venta, muestra la venta de los productos elegibles para devolución, ingresa la cantidad de devolver y el motivo, valida las existencias y ya luego confirma la devolución y lo guarda en el inventario, en la base de datos. Aquí podemos ver el diagrama de secuencia, que primero, como siempre, inicia el farmacéutico para iniciar la devolución, le da la interfaz, solicita los datos al sistema de ventas y el formulario de devolución. Aquí lo que el farmacéutico va a hacer ingresar el código de venta que le habrá dado el voucher, el cliente, el voucher de la misma venta, para así solicitar los datos de la venta al sistema de ventas, que lo va a buscar en la base de datos, que le va a responder con los datos de la venta. Y aquí después va a confirmar la devolución, procesar la devolución, después el sistema de ventas va a actualizar el stock y registrar la devolución. Y como respuesta va a dar el aviso. El caso alternativo es cancelar la devolución y da la interfaz del aviso de la devolución cancelada. Aquí también se puede ver los prototipos del diseño que estamos planeando para este caso de uso. Yo le paso con mi siguiente compañero. Ya, listo. Para el siguiente caso de uso vendría a ser ver la predicción de la demanda. Para este caso, los actores son el gerente de logística y el análisis de la demanda, principalmente en este caso de uso. Nosotros podemos ver, por así dicho, los valores ya predichos por el modelo específicamente y los cuales se han seleccionado entre los mejores valores o los que son, por así decirlo, más confiables que el modelo ha hecho, ¿no? En este caso, un poco más abajo, tenemos que tener las precondiciones. El usuario debe tener permisos para consultar análisis y reporte del sistema.
En este caso se loguea, ¿no? Con un determinado usuario y contraseña. Y dependiendo si es un gerente de logística o un analista de demanda, principalmente el analista de demanda, tiene acceso a que pueda modificar lo que veremos después en otro caso de uso, mientras que el gerente de logística solo tiene acceso a visualizarlo, ¿no? Este ya se puede comunicar con el analista para poder hacer retrospectivos cambios o tomar decisiones, ¿no? Principalmente esta vista es para gerente de logística, que son los tomadores de decisiones, y para analista de demanda para sacar los insights correspondientes, ¿no? Que se encuentran. Entonces tenemos las postcondiciones, bueno, se va a mostrar las predicciones de demanda de un producto en un determinado periodo y categoría, acá ya consideramos granularidad, ¿no? También puede ser por sitio. El usuario puede tomar decisiones informadas sobre compras y stock, principalmente, como dijimos, para gerente de logística, los tomadores de decisiones. Más abajo, por favor. Y si no hay suficientes datos históricos, simplemente el modelo se considera como no confiable y la predicción no se hace, ¿no? Más abajo, para el caso del diagrama de actividades, podemos ver, ¿no? En este caso podemos tener la parte de gerente logístico analista. En este caso, valida sus credenciales, accede al módulo de predicción de la demanda. En este caso, genera y muestra la predicción de la demanda, generación para el analista y muestra para el gerente de logística. Selecciona los filtros deseados, esto también para ambas opciones, disponibilidad de inventario y se calcula el subtotal. Se visualiza la predicción en forma de gráficos o tablas, que es visible para ambos, y muestra visualizaciones interactivas, ¿no? De la demanda proyectada. Algo parecido a lo que sería Airflow, ¿no? Se guarda un informe que es opcional y se puede descargar, ¿no? Estos valores, ¿no? Estos valores de predicción. Más abajo. Para el caso del diagrama de secuencia, acá se tiene el gerente de logística o analista, se interactúa mediante una interfaz de reporte, en este caso del sistema de analista de demanda. Este sistema, ¿no? Nosotros vemos vamos a necesitar ver la demanda, se hace la solicitud, se trae con un panel de filtros, luego se selecciona el producto o categoría y ahí podemos ver viendo cómo se va filtrando, ¿no? Obtenemos los datos históricos de evoluciones, se trae esos datos históricos y se está dando las predicciones correspondientes, ¿no? Entonces acá tenemos que tener un motor de predicción, ejecuta el modelo de predicción y hay datos proyectados, ¿no? En este caso del modelo de predicción, es otro caso de uso que podemos verlo más adelante, ya se traen los datos ya proyectados, en este caso no se están analizando, sino simplemente se están extrayendo, y luego se generan los gráficos y tablas correspondientes, ¿no? Se obtiene los datos históricos de ventas y devoluciones, y si hay datos insuficientes también. Entonces acá se hace un aviso que no se puede generar una predicción confiable, en este caso es para los filtros que se ha hecho, ¿no? Específicamente, y también se puede exportar los informes, como hemos visto, ¿no? Bueno, en el caso del prototipo tenemos la vista principalmente del login, ¿no? Puede ser de logística o gerente en este caso, y se tienen las siguientes vistas, ¿no? Podemos ver el dashboard logístico o ver predicción de la demanda, en nuestro caso vamos a ver en predicción de la demanda, y acá se visualiza con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se tiene hecho los filtros, se tiene para determinados productos en este caso, ¿no? Y ahí se dan recomendaciones, ¿no? Abastecimiento de stock para Lima Norte, en Lima Centro se necesita menor cantidad, reducir, ¿no? Algunas ferias que se tienen, y esas cuestiones se entregan ahí. Siguiente. Ahí, bueno, para el caso de uso, en este caso de monitoreo de la demanda, en este caso el actor principal es el analista de la demanda. En el monitoreo principalmente se tiene las cuestiones de alerta, ¿no? Esto lo utiliza el analista y trae como consecuencia de, por ejemplo, notificar sobre datos anómalos o atípicos, ¿no? ¿Para qué lo utiliza el analista principalmente? Para filtrar estos datos o tomarlo en consideración a su modelo, ¿no? Puede ser un modelo que sea muy sensible a datos atípicos, entonces desvía la predicción correspondiente a que se tiene, ¿no? O en este caso, se adapta el modelo para poder usar estos datos atípicos para hacer una predicción más confiable también. Entonces, esto es importante, ¿no? Hacer un monitoreo y también se da insights o notificaciones a las áreas correspondientes. De repente, en ese punto de la farmacia se ve una caída en la demanda, ¿no? De un día para otro. Entonces dice, no, se me ha caído el sistema, no han cortado la luz en toda la zona y otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto se toma en consideración, ¿no? Algunas precondiciones que el usuario tiene que ser en este sistema, entonces tiene que tener los permisos, ¿no? Para hacer los reportes y análisis correspondientes. Y por condiciones se muestran datos visuales de la demanda de productos. El usuario puede identificar productos con alto abastecimiento. Más abajo. Lo mismo, si no hay suficientes datos registrados con un producto o periodo, se me lo notifica al usuario, ¿no? Y después se selecciona otro filtro. Siguiente. Aquí tenemos
El diagrama de actividades tiene ingresos de credenciales, se valida, accede al módulo de monitoreo, se muestra un panel de análisis de los productos, selecciona el periodo o productos específicos para el cual se está analizando. En este caso los filtros son de granularidad, ¿no? Tanto para el distrito de repente o se acerca más a una determinada región, ¿no? Entonces se va filtrando, en este caso también para fecha se va cortando, y es periódicamente actualizable, ¿no? Genera gráficos de demanda, lista de productos más y menos vendidos, en este caso ya es un filtro no necesariamente de predicción, sino de obtener la información y en base a eso sacar mínimos y máximos, ¿no? Se hace promedios de esas cuestiones, se visualiza los resultados, presenta gráficos de tabla de alertas, estadísticas comparativas, se programa alertas, es opcional, ¿no? Para avisarnos que hay valores atípicos o una cadena arrepentida, ¿no? Entonces ahí ya se hace estas cuestiones y se configura también alertas, ¿no? También tiene esta opción. Siguiente. Ahí tenemos el diagrama de secuencia, el analista entra, monitorea demanda, solicita el panel de análisis, crea el panel con los filtros, selecciona el producto o categoría, ¿no? Ahí hace todos los filtros correspondientes, obtiene los datos históricos de venta y distribuciones. De estos datos históricos se traen los gráficos y estadísticas comparativas, y en base a eso hace, por ejemplo, obtiene valores históricos de venta y distribuciones. Si datos insuficientes, se sugiere un cambio de filtros, ¿no? En este caso, configuración de alertas, se puede solicitar la configuración, registro de configuración y una alerta registrada, ¿no? Un valor mínimo o muy bajo de la tendencia que se tenía. Siguiente. Ahí se tienen los prototipos, en este caso la vista del analista, la lista de la demanda. Siguiente, en la parte final podemos ver monitoreo de demanda y se hace una visualización aquí, ¿no? Ahí tiene como unos KPIs, unos indicadores de alertas, ¿no? Y se puede ir visualizando la tendencia, que ahí también se tendrían opciones de hacer filtros específicos, ¿no? Para productos, determinadas farmacias y tiempo, ¿no? Siguiente. En el caso de uso de registrar datos de tendencia, bueno, ahora procederé a explicar mi compañero. Buenas, profesor. Continuando con la exposición, como ya lo venían mencionando mis compañeros, es que toda esta parte de lo que viene siendo las tendencias, las BOAR y el análisis predictivo, va a importar mucho que exista una base sólida de datos. O sea, si es para una empresa pequeña que recién está comenzando, lo más probable es que esto no sea viable, ¿no? Entonces, por eso se está tomando empresas que ya tienen cierto tiempo y bueno, se va a continuar explicando el modelo, ¿no? En este quinto caso de uso es el registro de la tendencia de datos. Esto, en este caso de uso, va a permitir que el sistema, el sistema al usuario registrar la información relevante sobre las tendencias de consumo, los patrones, los comportamientos estacionales, variaciones frecuentes de la demanda, que en este caso va a ser el analista de datos, analista de la demanda, pero, analista de la demanda. Como precondiciones tenemos que el usuario debe tener los permisos correspondientes para el ingreso de la gestión y análisis. Como postcondiciones, los datos van a ser almacenados y las tendencias van a quedar registradas en el sistema. Primero el sistema, este módulo va a funcionar primero con el acceso al módulo. Después el sistema va a mostrar las herramientas para seleccionar los productos, periodos y variables a analizar. Posteriormente el actor va a seleccionar los productos o periodos a registrar como tendencia y el sistema va a responder con un proceso procesando los datos históricos correspondientes, ¿no? Y cerrando con la confirmación y registro de datos de la tendencia detectada. Como flujos alternativos, tenemos que si no se identifican los datos suficientes para establecer una tendencia, el sistema debe notificar al usuario y sugiera ampliar un periodo más largo, ¿no? Como es un análisis tipo predictivo, necesitamos una gran carga de base de datos, entonces un periodo largo sería mucho más apropiado. Bueno, ahora pasando a la parte de diagramas de actividades, primero va a empezar ingresando las credenciales, validando el sistema. Posteriormente, si las credenciales son válidas, va a acceder al módulo de análisis de tendencias, lo que ya se venía explicando, mostrará las herramientas de los productos y periodo, seleccionará los productos y precios a registrar como tendencia. Continuará con el proceso de datos históricos, la confirmación de la tendencia y se guardará en la base de datos, ¿no? Acá también tenemos la parte, más abajito tenemos la parte de secuencia, que empieza con el analista de la demanda, interviene la interfaz mismo,
tenemos el mismo sistema y la base de datos con la que va a estar relacionado, ¿no? Esta parte se ve que si existen datos suficientes, el sistema va a poder continuar. En caso no exista la suficiente cantidad de datos porque la empresa está empezando pues, recientemente, pues va a sugerir que tengamos un periodo más largo o posiblemente nos bote un error, ¿no? Simplemente más de lo mismo, ¿no? Primero hay que ingresar la tendencia, analizar la tendencia, solicitar las herramientas, el sistema nos debe botar las herramientas de análisis, posteriormente, si hay la data suficiente, seleccionar los productos de categoría. El sistema nos debe permitir filtrar también los datos seleccionados. Esto lo baja de una base de datos y se lo va a volver al analista para que pueda analizarlo. Y más abajito tenemos lo que vienen a ser los prototipos. Prototipos del panel de control. Tenemos un poco también de las visualizaciones de cómo son los registros. Más abajito los registros. ¿Está? Ya. Y también tenemos una visualización de cómo va a ser las predicciones y un boceto inicial de los filtros y visualizaciones de predicción. Ya. Más abajito, sí, más imágenes son ya. Pasemos al siguiente caso de uso, que es con la edición de dashboard. En este caso, el administrador va a tener permisos para poder registrar la información relevante de las tendencias, como patrones de compra, comportamientos estacionales. Oh, perdón, un poquito. Sube. Ahí está. El administrador del sistema puede personalizar la visualización del sistema, eligiendo las métricas, gráficas, widget. Esto es más que todo para darle un factor de flexibilidad a la edición, para que el analista de demanda pueda poner las tendencias que son más de su interés. Entonces, si el sistema es flexible, entonces va a ayudar que el analista de demanda pueda hacer su labor más amigable, ¿no? Entonces, es más que todo por estas razones que se pone estas acciones de editar, ¿no? Primero, dentro de las primeras acciones vamos a empezar con la selección de las opciones de edición. El sistema mostrará la interfaz de percepción con widgets disponibles. Posteriormente, el administrador elegirá los elementos de su interés. El sistema confirmará estas selecciones y las mostrará ¿cómo se llama? En la pantalla, ¿no? Y finalmente va a guardar los cambios solicitados al sistema. Y como flujos alternativas tenemos, si el administrador no selecciona ningún componente, muestra un mensaje indicando que debe elegir al menos uno de ellos. Y también si ocurre un error al guardar los cambios del sistema, muestra un mensaje que invita a intentarlo nuevamente. Más abajito ahora el caso de uso, perdón, al diagrama de actividades, ya que primero va a empezar ingresando las credenciales, la validación, la edición, vamos a ingresar a la interfaz, vamos a elegir los elementos, actualizar las vistas de dashboard, guardar los cambios y finalmente aplicar las configuraciones necesarias, ¿no? Después tenemos el diagrama de secuencias, donde interviene en la lista de demanda, la interfaz de configuración del dashboard, el sistema de personalización del dashboard y la base de datos. También tenemos ahí graficado el tema de los widgets, si hay widgets y en caso no haya, para graficar el error, y en el caso de los widgets, que es lo que da para darle flexibilidad al sistema. También tenemos la parte de prototipos, cómo se va a visualizar. Ahí tenemos el panel de control de la analista de demanda, que tiene la predicción de tendencia. Tenemos los indicadores. Tenemos la sección de editar dashboard. Y acá más imágenes de cómo se va a ir visualizando, más abajito. Cómo se iba visualizando las gráficas. Ya, al caso de uso 7. Ya, en el caso de uso 7, el usuario autorizado accederá al dashboard principalmente del sistema, donde puede visualizar de manera centralizada y gráfica la información más relevante sobre temas de inventario, ventas, devoluciones y demanda. El dashboard proporcionará una vista rápida de estado al sistema para facilitar la toma de decisiones.
Dentro de los actores importantes tenemos al gerente de logística y analista de demanda, ¿no? Como precondiciones tenemos que el usuario debe tener acceso, el sistema debe tener una data histórica sobre el inventario, ventas o devoluciones para que esto sea factible. Como postcondiciones, el usuario accederá de una vista general con estadísticas claves y gráficos interactivos. Y finalmente el dashboard puede ser utilizado como punto central para navegar hacia módulos específicos, ¿no? Como pasos tenemos que el usuario acceda al sistema, el sistema lo autentifica, después visualiza el sistema muestra los componentes como gráficas, métricas o alertas que el usuario necesite. Como tercer paso, el usuario interactuará con estos elementos y lo dirigirá al módulo correspondiente, ¿no? Como flujo alternativo, si ocurre algún error en la carga de datos, el sistema muestra un mensaje de error. Pasando al diagrama de actividades, tenemos que, bueno, va a ingresar con las credenciales, se le ha validado, el usuario lo visualizará. ¿Cómo se llama? No haya, no haya seleccionado los widgets, se mostrará un error. Después el usuario mostrará los componentes gráficos o métricas o cables alertas, interactuará con los elementos y finalmente será guardado en el sistema, ¿no? Pasando al diagrama de secuencia, tenemos que actores que interactúan son el analista de demanda, la interfaz de reporte, el sistema de autentificación, el sistema de carga de dashboard y la base de datos. El sistema va a empezar ahí entrando con el dashboard, verificar credenciales, consultará la base de datos, la base de datos le devolverá la información, autentificará después los datos, solicitará los componentes de dashboard, consultará las métricas y finalmente devolver los datos actualizados, ¿no? Y más abajito tenemos prototipos de cómo va a ir funcionando este sistema. Tenemos el inicio de sesión, tenemos el dashboard logístico y la predicción de la demanda. Y hay más imágenes nomás de... Ay, ¿qué se pasó? Bueno, y le voy a dar pase a mi compañero para la siguiente parte. Bueno, para finalizar ya ya casi van a ser las 10. Bueno, voy a explicar brevemente los diagramas de clases que hemos definido. En primer lugar, hemos definido el diagrama de clases de entidad, definido por 10 entidades en las que principalmente sobresalen las de cliente, venta y con su conjugado que sería detalle venta, el producto que tiene varias entidades conectadas como lo es la devolución, la tendencia, la predicción de demanda, ya que es en base a esto principalmente el cual podemos realizar las acciones que estamos planteando, ¿no? Para el sistema de predicción de demanda. Y a su vez también el usuario, aparte que simplemente debería estar conectado con el dashboard, ya que, como recordamos, el usuario va a ser el trabajador o persona encargado del inventario el cual acceda al sistema y pueda realizar las operaciones que éste requiera para el posterior análisis, ¿no? En siguiente lugar, tenemos la clase de control, por favor, el cual, bueno, hemos definido 6 principalmente: el venta de control, de devolución, predicción, monitoreo, tendencias y dashboards, cada uno con sus métodos de tipo void y float. Siguiente, por favor. Hemos definido 18 clases de interfaces, aunque están resumidas porque, si bien han notado, hay más pantallas arriba, pero la hemos resumido para que no esté una hoja llena de interfaces. Siguiente lugar. Tenemos finalmente la clase Service, en la cual hemos definido también 6: venta, devolución, predicción, monitoreo, tendencia y dashboard, cada uno con sus métodos. Y para finalizar, bueno, tenemos ahí, como se ve, la matriz de trazabilidad, la cual es los requerimientos funcionales y no funcionales versus los casos de uso, ¿no? Cada uno con su respectiva X. Siguiente, por favor. Tenemos el diagrama de Gantt, en el bueno, no se observa casi nada, a ver si mi compañero puede acercar. Lo que hemos actualizado principalmente ha sido la segunda parte que estamos presentando ahorita, que es el análisis. Bueno, en un inicio planteamos aproximadamente 5 casos de uso, pero al final acá terminamos como 7. Y por cierto, me olvidé comentar que el diagrama de paquetes no lo hemos realizado debido a que hemos identificado pocos casos de uso, y de hecho hemos intentado desglosarlo más, pero nos hemos quedado en 7 y es por ello que no era necesario un análisis de paquetes para este trabajo. Siguiente, por favor. No, no, pero ahí se ve en detalle el programa que nos hemos demorado aproximadamente como 3 días realizando los casos de uso. Y para acabar las conclusiones, compañero, por favor.
Bueno, hemos planteado una conclusión que se basa en el primer párrafo, en el cual que bueno, hemos hasta ahora visto que la importancia de utilizar IA es vital para poder optimizar la gestión de alimentarios, sobre todo para nuestro caso de la farmacia, y esto a través de patrones de venta y factores externos. Hemos destinado que el modelo predictivo va a contribuir a poder mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos, ya sea reduciendo costos o también evitando el sobreabastecimiento y desabastecimiento, ¿no? Y a su vez también que la metodología Scrum permite un desarrollo ágil y eficiente, asegurando la implementación de funcionalidades claves dentro del marco flexible de trabajo que estamos planteando para el proyecto. Como recomendación, pues planteamos poder realizar pruebas continuas del modelo predictivo con ya sea datos actualizados o ya tenidos por el sistema para poder mejorar la precisión y adaptabilidad a cambios de la demanda. A su vez, también recomendamos poder capacitar a los usuarios del sistema, obviamente para que no haya problemas en un futuro y para ello simplemente se debe hacer una capacitación, pues, ¿no? Y a su vez también que la integración del sistema con otras herramientas de gestión empresarial va a poder fortalecer la utilidad y la facilitación para la adopción del sistema, pues, ¿no? Y para terminar, pues, bueno, decir que para poder maximizar el impacto del sistema, se aconseja también evaluar la escalabilidad de la solución para futuras implementaciones, ¿no? Para futuros proyectos que se planteen después, una vez integrado este planteamiento que tenemos hacia la empresa. Y eso sería todo, profesor. Gracias. Ok, está bien. Listo. Ya. Entonces ya saben, nos vemos dentro de 2 semanas con el avance del diseño el viernes 25. Ojalá que todo se normalice también para que las clases sean presenciales. Ya. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Buenas noches. Cuídense, buenas noches. Estamos viendo Profesor, buenas noches.